Todas, en algún momento de nuestras vidas, hemos experimentado ese sentimiento extraño e incómodo, el rechazo inesperado de alguien. Puede que hayas intentado ser amable, mostrar tu mejor sonrisa y tender la mano, pero la respuesta fue frialdad, desprecio o incluso indiferencia total. O tal vez compartiste un logro personal, un ascenso, una nueva relación, y de repente notaste miradas cargadas de envidia o comentarios pasivo-agresivos. Quizás fue tu carisma, tu autenticidad o tu forma natural de brillar lo que, sin proponértelo, incomodó a alguien. Hasta cierto punto, lidiar con estas situaciones es parte de la vida. Sin embargo, todo cambia cuando ese rechazo o esa hostilidad provienen de alguien con una personalidad narcisista. Y aquí es donde empieza un juego emocional muy complejo, porque las personas con este tipo de rasgos no solo buscan ser admiradas, sino que necesitan esa admiración para sostener su frágil autoestima. No les basta con sentirse valoradas, anhelan tener el control absoluto de las situaciones y de las personas que las rodean. Imagina que, sin darte cuenta, te conviertes en una amenaza para esa persona. Puede ser porque sobresales más que ella, porque cuestionas sus ideas, porque no te dejas manipular o simplemente porque irradias una autenticidad que ellos jamás podrían alcanzar. Cuando esto ocurre, la reacción del narcisista no es neutra, no es un simple me cae mal o no me agrada, es rechazo, es resistencia y muchas veces es odio. Pero ojo, no se trata de un odio explosivo ni visceral, es un odio frío, calculado y meticuloso, disfrazado de indiferencia, manipulación o, en los peores casos, difamación. En la clínica, vemos casos así todos los días. Por ejemplo, Laura, una paciente de 34 años, consiguió un ascenso en su empresa después de años de esfuerzo. Pensó que todos estarían orgullosos de ella, pero su jefa comenzó a aislarla, a quitarle proyectos importantes y a hablar mal de ella con el resto del equipo. Otro caso es el de Marta, que decidió emprender su propio negocio y compartir su felicidad con su mejor amiga de toda la vida. Para su sorpresa, esa amiga empezó a hacer comentarios hirientes, a minimizar sus logros y a sembrar dudas sobre sus capacidades. Y está también Patricia, que durante meses buscó la aprobación de su suegra, hasta que entendió que ningún esfuerzo sería suficiente. Cualquier paso hacia adelante la convertía en una amenaza directa. Historias como estas se repiten más de lo que imaginamos, y si te sientes identificada, es posible que tú también hayas estado cerca de una persona con tendencias narcisistas sin siquiera saberlo. Hoy vamos a descubrir juntas qué tipo de personas un narcisista no soporta y por qué esas personas se convierten en sus peores pesadillas. Para comprenderlo, necesitamos adentrarnos un poco más en su mundo psicológico. A simple vista, los narcisistas pueden parecer encantadores, seguros, brillantes y hasta inspiradores. Manejan muy bien la apariencia, el lenguaje y las situaciones sociales, pero todo eso no es más que una fachada cuidadosamente construida para ocultar una realidad incómoda, una autoestima frágil, un miedo profundo a ser rechazados y una identidad tan inestable que cualquier mínima amenaza los desestabiliza. Por eso, cuando alguien se muestra auténtica, independiente y segura de sí misma, los pone en jaque. Esas mujeres que saben quiénes son, que no temen brillar y que no necesitan aprobación constante, resultan insoportables para ellos. No pueden controlarlas, no pueden manipularlas, y eso los confronta con sus propias inseguridades. Aquí es donde entras tú, porque tal vez te has preguntado por qué alguien parece atacarte sin motivo, por qué sientes que te ponen obstáculos o que intentan hacerte sentir menos. No siempre se trata de ti. Muchas veces, simplemente reflejas lo que ellos desearían ser y no pueden. Quédate hasta el final de este video, porque vamos a revelarte no solo cómo identificar a estas personas, sino también cómo protegerte emocionalmente y fortalecer tu autoestima, para que nadie más tenga poder sobre ti. Vamos a compartirte herramientas prácticas, historias reales y consejos que te ayudarán a reconocer tu valor, mantener tus límites y vivir desde tu mejor versión. Y si eres una mujer que busca crecer, sanar y empoderarse, este es tu espacio. Suscríbete ahora a Mujeres Vitamina. Aquí encontrarás inspiración, conocimiento y compañía en tu camino de transformación personal. Este canal existe para ayudarte a convertirte en la mujer que siempre soñaste ser, segura, libre y dueña de tu historia. Tu mejor versión te está esperando, y juntas vamos a alcanzarla. Incómoda, con una autoestima vulnerable y una identidad profundamente dividida. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales,
El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por un patrón constante de grandiosidad, una necesidad continua de reconocimiento y una marcada carencia de empatía. Sin embargo, lo que realmente sostiene esta estructura no es la autoconfianza genuina, sino una dependencia excesiva de la validación externa. La doctora Ramani Durvasula, especialista en trastornos de la personalidad, explica que el narcisista no solo busca admiración, sino una confirmación constante que funcione como un escudo frente a su profundo temor al rechazo. Cada interacción se convierte en una estrategia para reforzar su autoimagen, y cuando no recibe la aprobación esperada, su estructura interna se tambalea. Esto explica por qué reaccionan con agresividad, desprecio o manipulación ante quienes no los nutren emocionalmente. No se trata de preferencias personales o antipatías comunes, sino de supervivencia psicológica. El odio más intenso surge cuando alguien desafía su narrativa de superioridad. Si una persona no se deja impresionar por su fachada grandiosa, si no cede a sus manipulaciones o pone en evidencia sus incoherencias, el narcisista la percibe como una amenaza. En lugar de enfrentar la verdad y evolucionar, su respuesta instintiva es atacar, minimizar y desacreditar a esa persona, porque no pueden permitirse cuestionamientos. Su autoestima se sostiene sobre cimientos inestables y frágiles. De hecho, un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology muestra que los individuos con rasgos narcisistas presentan una mayor reactividad emocional ante la crítica, lo que explica sus respuestas desproporcionadas cuando sienten que su imagen está en riesgo. Entonces, ¿quiénes son esas personas a las que el narcisista siente un rechazo tan intenso? En primer lugar, están las personas seguras de sí mismas. Sabemos que el narcisista se alimenta de la validación externa y que su identidad depende del reconocimiento de los demás, por lo que al enfrentar a alguien auténtico y confiado, experimenta una amenaza real. ¿Por qué? Porque alguien genuino no necesita encajar en su narrativa tóxica, no busca aprobación constante y se atreve a expresar sus pensamientos tal como son, incluso si contradicen la versión de la realidad del narcisista. En su mundo, el poder se basa en el control emocional sobre los demás. Cuando alguien no se deja influenciar ni manipular, ese poder se desmorona. Desde la psicología humanista, Carl Rogers, pionero en la terapia centrada en la persona, señalaba que la autenticidad es fundamental para el bienestar psicológico. Para Rogers, ser auténtico implica vivir de acuerdo con los propios valores y emociones, sin depender de la aceptación externa. Esta cualidad desestabiliza al narcisista porque no puede dominarla. Un estudio del Journal of Research in Personality respalda esta idea. Las personas con fuerte autenticidad perciben menos estrés social y son menos vulnerables a la manipulación emocional. En cambio, los narcisistas necesitan imponer su versión del mundo, y cuando alguien no se somete, su reacción es hostilidad. Esta incompatibilidad hace que perciban a las personas seguras de sí mismas como adversarios, incluso sin confrontación directa, intentan desacreditarlas, restarles importancia o distorsionar la realidad para hacerlas ver problemáticas. Lo que realmente les molesta no es la actitud del otro, sino el reflejo de su propia fragilidad. Una persona confiada les recuerda inconscientemente su inseguridad y su miedo al rechazo. En segundo lugar, encontramos a las personas empáticas que saben poner límites. El narcisista busca admiración constante, pero cuando se topa con alguien capaz de decir, no de manera clara y firme, siente que pierde el control. Estas personas empáticas mantienen su propia energía, reconocen sus emociones y saben protegerse, lo que genera frustración y resentimiento en el narcisista, porque su esquema de manipulación no funciona. Estos individuos, aunque amables y comprensivos, no permiten que los exploten emocionalmente, saben cuándo retirarse de una situación tóxica, cuándo marcar distancia y cuándo proteger su bienestar. Para el narcisista, esto es intolerable, porque cada límite firme es un recordatorio de que no tiene poder absoluto. En la clínica, vemos muchos ejemplos. Ana, una paciente que aprendió a poner límites claros con su jefe manipulador, logró sentirse más segura y menos afectada por sus ataques. Carla, que en su familia decidió dejar de cargar con la culpa de los problemas ajenos, notó que sus parientes narcisistas reaccionaban con enojo y críticas injustificadas. Estos casos muestran cómo la autenticidad y la firmeza emocional generan resistencia frente a la toxicidad narcisista. Este conocimiento nos permite comprender que no se trata de un conflicto personal, sino de la manera en que el narcisista protege su vulnerabilidad interna. Reconocer estos patrones nos ayuda a mantener nuestra integridad emocional
y a crecer hacia nuestra mejor versión. En segundo lugar se encuentran las personas empáticas que saben establecer límites claros. El narcisista tiende a rodearse de individuos empáticos, pero no por admiración genuina, sino porque los percibe como una fuente constante de validación y apoyo incondicional. Sin embargo, existe un tipo de empatía que lo desconcierta profundamente, aquella que se combina con límites firmes. La diferencia es fundamental. Mientras que un empático sin límites puede caer en dinámicas de sumisión y complacencia, un empático con límites comprende el sufrimiento del otro sin permitir que lo manipulen o invadan su espacio emocional. El psicólogo Daniel Goleman, creador del concepto de inteligencia emocional, señala que la verdadera empatía no consiste en absorber el dolor ajeno, sino en entenderlo sin perder la propia identidad. En su obra Inteligencia Emocional, Goleman explica que las personas con alta inteligencia emocional detectan manipulaciones emocionales y saben responder de manera asertiva. Esto es precisamente lo que descoloca a un narcisista cuando su estrategia de victimización o chantaje emocional falla, siente que pierde el control y su estabilidad se ve amenazada. En la lógica del narcisista, las emociones son herramientas de dominio sobre los demás, por lo que alguien que gestiona sus propios sentimientos con una autonomía representa una amenaza directa a su ego. Diversos estudios en psicología social, como los publicados en el Personality and Social Psychology Bulletin, demuestran que los narcisistas reaccionan con agresividad cuando sus tácticas de manipulación son bloqueadas. La imposibilidad de controlar a otra persona los frustra, y ante esta situación suelen optar por dos caminos: excluirla de su círculo o desacreditarla para restablecer su sentido de poder. En ambos casos, el conflicto de fondo es el mismo: no toleran que alguien pueda ser íntegro y autónomo sin convertirse en su cómplice emocional. En tercer lugar están las personas que no temen confrontar al narcisista con la verdad. El narcisista construye su identidad sobre una serie de distorsiones que lo favorecen, como la exageración de sus logros, la victimización selectiva y la manipulación de hechos para mantener su superioridad aparente. Quienes se atreven a señalar inconsistencias o a exponer la realidad frente a él se convierten en un desafío directo a su narrativa. Estos individuos son percibidos como peligrosos, porque desarman el mundo cuidadosamente construido del narcisista. Al enfrentarlos, muestran que sus mentiras y manipulación no son invisibles, lo que puede generar reacciones de hostilidad, desprecio o incluso intentos de desacreditación sistemática. En la clínica, vemos ejemplos claros: pacientes que deciden expresar su verdad frente a familiares o colegas narcisistas notan cómo estas personas reaccionan con ataques, rumores o aislamiento, como un intento de recuperar el control perdido. Comprender estos patrones nos permite identificar a las personas que un narcisista no soporta, aquellas auténticas, seguras de sí mismas, empáticas con límites y valientes para enfrentar la verdad. Reconocer esto no solo nos ayuda a proteger nuestra integridad emocional, sino que también nos enseña a fortalecer nuestra autoestima y vivir desde nuestra mejor versión. Victimización selectiva, y en muchos casos, distorsiones diseñadas para fortalecer su imagen de superioridad. En otras palabras, su bienestar emocional depende de que los demás acepten sin cuestionamientos la versión de sí mismos que han construido. Por eso, cuando alguien los enfrenta con la verdad, su reacción es exagerada, no lo perciben como una oportunidad para aprender, sino como un ataque directo a su identidad y a su ego. El psicólogo Paul Ekman, especialista en detección de mentiras, señala que las personalidades manipuladoras utilizan el engaño como herramienta de control. Su estrategia consiste en mantener una narrativa coherente con sus propios intereses, y cualquier discrepancia es interpretada como una amenaza. Un estudio publicado en la revista Psychology Science respalda esta idea, mostrando que los narcisistas tienen menor capacidad para aceptar críticas, incluso cuando están respaldadas por evidencia concreta. Admitir un error o una falsedad podría fracturar la imagen de grandeza que han construido durante años. Por eso, cuando alguien expone una de sus mentiras o señala sus contradicciones, el narcisista responde con mecanismos defensivos intensos: negación, minimización de la otra persona o ataques directos para desacreditar la fuente de la verdad. No buscan corregirse ni reflexionar, su prioridad es restaurar el control sobre su propia narrativa. Aquí radica la razón de su profundo rechazo hacia quienes no temen decir la verdad, no pueden manipularlos, y su sola existencia amenaza la estructura de autoengaño que sostienen. La cuarta persona que generan incomodidad son aquellas que alcanzan el éxito sin necesidad de presumirlo. No es el logro en sí lo que irrita a un narcisista,
de hecho muchos de ellos buscan posiciones de poder y reconocimiento, lo que realmente los molesta es ver a alguien destacar sin depender de validación constante ni de tácticas manipulativas. Su creencia de que la admiración solo se obtiene mediante el control, la exageración o la imposición se ve desafiada cuando alguien logra reconocimiento de forma natural, sin alardes ni exigencias. El sociólogo Pierre Bourdieu, en su teoría sobre el capital simbólico, explica que algunas personas alcanzan prestigio social no a través de la búsqueda activa de reconocimiento, sino gracias a la coherencia de sus actos y a su autenticidad. Este tipo de éxito discreto incomoda profundamente a los narcisistas, porque demuestra que la admiración y el respeto pueden obtenerse de manera genuina, sin manipulaciones, y que su propia estrategia de control no es la única vía para alcanzar poder o influencia. Este tipo de éxito discreto resulta incomprensible para un narcisista, porque en su visión del mundo el prestigio y el reconocimiento se obtienen a través de la competencia, la autopromoción y el control. Un estudio de la Universidad de California en Berkeley encontró que los individuos con rasgos narcisistas se sienten más inseguros en entornos donde el liderazgo se basa en la humildad y la cooperación, en lugar de en la dominación y el protagonismo. Ante esta sensación de amenaza, el narcisista puede intentar sabotear o desvalorizar los logros de otros, minimizar sus méritos, atribuir su éxito a la suerte o incluso difundir rumores para restablecer su propia autoridad. Sin embargo, lo que más hiere al narcisista no es el éxito ajeno en sí, sino el hecho de que alguien pueda destacar sin recurrir a sus mismas estrategias manipulativas. Para un narcisista, la idea de que la admiración pueda ganarse mediante esfuerzo genuino y autenticidad es insoportable y, en su lógica, intolerable. La quinta categoría de personas que generan rechazo son aquellas que irradian felicidad auténtica. ¿Por qué los narcisistas detestan la alegría de los demás? La razón es simple pero cruel: ellos no experimentan una felicidad genuina, sino una satisfacción superficial basada en la validación externa. El narcisista no solo busca reconocimiento, también necesita sentirse superior a los demás, y ver a alguien disfrutar de la vida sin depender de la aprobación o manipulación lo amenaza directamente. Cuando se enfrenta a alguien que proyecta alegría natural y plena, se siente incómodo e incluso irritado. No entiende cómo alguien puede ser feliz sin depender de la imagen, el estatus o la manipulación. Un estudio de Foster, Campbell y Twenge de 2003 reveló que aunque los narcisistas aparentan seguridad, su autoestima es frágil e inestable, y su bienestar emocional depende de cómo los perciben los demás. Por eso, observar a alguien disfrutar de su vida sin rendirles homenaje ni someterse a su control, lo interpreta como una afrenta personal. En términos psicológicos, esto genera disonancia cognitiva, una incomodidad interna que surge cuando la realidad contradice su autoimagen inflada. Además, la felicidad ajena evidencia su incapacidad para experimentar gozo auténtico. Mientras una persona emocionalmente sana encuentra placer en las pequeñas cosas, en la conexión sincera con otros, o en su propio crecimiento personal, el narcisista solo se siente bien cuando recibe reconocimiento. Que otros puedan disfrutar de la vida sin depender de él lo frustra y enfurece. Por ello, muchas veces intentará sabotear esa alegría mediante comentarios hirientes, minimizando logros o provocando conflictos estratégicos. La clave para enfrentar esta dinámica no está en explicarle al narcisista qué es la verdadera felicidad, no lo entenderá porque su visión del mundo es diferente. Lo más efectivo es mantener distancia emocional y proteger tu alegría. La felicidad genuina es el escudo más poderoso contra la manipulación narcisista, porque es algo que ellos no pueden controlar ni poseer. Quien realmente brilla no necesita la aprobación de quienes viven en la sombra del narcisismo. Si alguna vez te sentiste atacada por un narcisista, recuerda, no fue porque hiciste algo mal, sino porque representas aquello que ellos jamás podrán ser. Para protegerte de su toxicidad, lo primero es no tomarte su odio como algo personal. Su desprecio refleja su vacío emocional, no tu valor. Evita entrar en su juego, su objetivo es provocarte, y la indiferencia es tu mejor defensa. Establece límites claros y no sientas culpa por cuidar tu bienestar emocional. Y finalmente, si la relación es insalubre, aléjate. No siempre puedes cambiar a un narcisista, pero sí puedes decidir cuánto impacto tendrá en tu vida. Si alguna vez te preguntaste por qué un narcisista te atacó, ahora lo sabes, no fue por debilidad tuya, sino por tu fuerza en lo que ellos no pueden ser. No necesitas cambiar para ser aceptada por alguien que solo valora la sumisión. Sigue siendo tú, mantente firme, y sobre todo continúa brillando sin miedo, mostrando siempre tu mejor versión.